Aranzazú Ayala Martínez, de este proyecto interesantísimo y de alto impacto social llamado Periodismo de lo Posible. ¿Cómo estás? Bienvenida. Bien, pues muchas gracias por la invitación al espacio y muy contenta de compartirte todo este proyecto del cual platicamos poquito, pero ya les iremos contando. Claro que sí. Mira, a mí me resulta muy importante que empieces contándonos un poquito acerca de cómo nace este proyecto, cuáles son los objetivos que se plantearon desde un inicio y en qué momento de ese sueño, de esa idea inicial, están en este momento. Claro, todo nació el año pasado. Yo me integré en mayo, pero ya llevaban mis compañeras y compañeros unos meses trabajando. Nace como de esta inquietud de decir cómo contamos historias que cambien la narrativa triste o desesperanzadora que tenemos. Pues sí, hay mucha violencia en el país, es la realidad, pero decir cómo contamos historias distintas con una narrativa que diga sí se puede y sobre todo de defensa del territorio de las comunidades, ¿no? Porque pues casi siempre cuando vemos alguna historia en las noticias de defensa del territorio es una denuncia, ¿no? Y no es que esté mal, es la denuncia que tiene que ser, sin embargo es cómo contamos lo que hay después de esta lucha, ¿no? Claro. Y cómo lo contamos, que sean las comunidades que lo cuenten. Entonces, en esta, digamos, reflexión y conversaciones, se unen varias organizaciones que de alguna u otra forma se dedican a la comunicación. Está Quinto Elemento Lab, que es una organización de periodismo de investigación, pero así como periodismo de investigación duro, digamos. Está Redes AC, que se dedica a la comunicación comunitaria, todo el tema de radios comunitarias. Está Ojo de Agua Comunicación, que está en Oaxaca y también trabaja el tema de comunicación. Y la Sandía Digital, ¿no? Que ellas también han tenido campañas de hacer documentales, comunicación para la defensa del territorio. Entonces, cada una, digamos que sumamos fuerzas y lanzamos esta convocatoria que se llama Periodismo de lo Posible, historias desde los territorios, y era una invitación a contar historias de defensa del territorio, pero no desde lo malo, sino desde lo bueno, o sea, como de manera muy simple, ¿no? De qué fue lo que salió de esta organización, qué se logró, qué se construyó, qué se creó. Entonces, así nace la idea que realmente ha roto como muchos paradigmas en cada una de las personas que estamos ahí, porque hicimos algo que no estamos acostumbrados a hacer cada quien, o sea, desde las radios comunitarias hasta las y los periodistas, salimos como de nuestra zona de confort de cambiar la forma de narrar, cambiar la visión desde que la vemos y cambiar el formato, porque esta es una serie, se planteó como una serie de 12 podcasts, ¿no? 12 podcasts narrativos que cuentan una historia, pero reporteados, investigados, como con mucho rigor periodístico también. Ya. ¿En qué radica el reto principal al que se enfrentan cuando me dices salimos de la zona de confort para hacer un periodismo diferente y hacerlo desde las comunidades? Pues creo que tanto para quienes se dedican a la comunicación comunitaria están acostumbrados a, digamos, la historia de denuncia y sobre todo como más en coberturas de tiempo real o también hacen cápsulas informativas, pero rara vez hacen una suerte de periodismo de investigación, ¿no? Y ahora, quienes hacemos más periodismo de investigación, no solemos contar cosas bonitas, ¿no? Solemos contar todo lo malo. Sí. Y por ejemplo, quienes se dedican más a la comunicación, a la difusión de comunicación comunitaria, pues de repente trabajan más en la concesión, la radio, la antena, no tanto en el reporteo y tal. Entonces, como que cada quien hizo algo que no estaba acostumbrada a hacer, y ahí de repente fue como, wow, ¿qué es esto? Desde los 12 equipos que fueron seleccionados, bueno, fueron 56 los que postularon, Wow. 20 quedaron en una primera preselección y 12 son los que son parte de esta serie y que tuvieron un acompañamiento periodístico, digamos, como personalizado. Todos formaron parte de un seminario de capacitación, 2 talleres presenciales, pero te digo, tanto de las organizaciones convocantes como de los 12 equipos de organizaciones comunitarias, algunos son radios, otros no, todos fue como, estamos haciendo algo que no solemos hacer, aunque sea una cosa que no solemos hacer. O sea, ha sido también como algo, una compartencia enorme de todas y todos, ¿no? ¿Cuál es el alcance que han tenido en este tiempo que tú llevas, que es más o menos un año? ¿Qué alcance han tenido y qué impacto puedes leer en la gente? Bueno, yo lo veo así, dos grupos. Uno, la gente de la cual emanan las historias, emanan, digamos, las denuncias de alguna manera, o las inconformidades o los problemas que enfrentan respecto al territorio. Y la otra es el público que los escucha. Porque una cosa es hablar, comunicar, y otra cosa es recibir
aquello que sale de la gente que escucha. Y no sé si haya habido algún resultado palpable entre este vehículo, entre este vínculo que ustedes están formando entre la gente que tiene algo que decir, que a veces está en una comunidad alejada o que no está tan comunicada con las ciudades grandes, y la gente que los escucha en estas metrópolis. Creo que apenas estamos como iniciando esa etapa porque, bueno, el podcast de 12, llevamos ahorita 6, 7 publicadas. Empezamos en agosto y vamos a cerrar en octubre. Entonces, digamos que muchas de las comunidades no presentaron la historia luego, ¿no? Sino que va a ser una semana después. Algunas apenas las van a presentar en asambleas. Y apenas la gente se está como que empapando de este proyecto. Y sí nos han dicho como, esto es algo que no había escuchado, ¿no? Porque no es... es como un podcast narrativo porque son episodios largos, o sea, son de 27, 25, 30 minutos, pero es como una historia que te cuentan un cuento casi, ¿no? Entonces es como que algo inesperado decir, bueno, me espero una historia de defensa del territorio, de mucha denuncia, pero no es una denuncia, pero es como que algo que está reporteado, como que siento que vamos ahí, la gente va descubriendo que esto es algo... pues algo nuevo, ¿no? Que no habían... Y sí hay gente que se ha enterado de otras luchas, ¿no? Sobre todo empiezan a espejearse, decir, oye, yo soy de tal lugar, porque comentar también que son equipos de muchos estados de la República, o sea, literal desde Sonora y Chihuahua hasta Quintana Roo, ¿no? Son de 8 estados, está Guanajuato, Hidalgo, Oaxaca. Yo siempre he dicho que hay muchos Méxicos. Creo que si tú vas a Chiapas, a la Selva Lacandona, a Montes Azules, y si tú vas a Barranca del Cobre, o tú vas a Mazatlán, o vas para Yucatán, a Puerto Progreso, o vas a Veracruz, o al centro del país, a Zacatecas, ves como si fueran países distintos. Creo que hay muchos Méxicos, pero creo que el factor común de esta multiplicidad de naciones en una misma, pues es de alguna manera la opresión, la desigualdad, la polarización social, que siempre va a derivar en problemas del territorio, en problemas del agua, en problemas del reparto agrario, en problemas climáticos, en problemas de agricultura. Y creo que este asunto de que ustedes relacionen diferentes estados de la República, pues de alguna manera va a permitir que poco a poco se formen redes, se formen comunidades, que a partir del compartir una problemática puedan juntos explorar soluciones. Es decir, islas que de repente pareciera estar solas, de repente empiezan a encontrarse. Sí, justo como algo como que ha pasado en este caminar de pues ya un año, es que los compas que están en Quintana Roo de repente se dan cuenta que lo que les pasa a los compas que están en Sonora, ¿no? Sí, Que de repente dices, bueno, ¿yo qué tengo que ver con alguien que vive tan lejos? O sea, sí vivimos en el mismo país, pero más allá. Pero eso, ¿no? Incluso algunos compañeros en las presentaciones de sus episodios han invitado a otros a comentarlo, ¿no? Entonces también ellos mismos se comparten sus luchas, pero también como que se comparten los logros, decirnos, mira, aquí se hizo esto, allá se hizo tal cosa, como que ha sido también algo que es como algo de la esencia de este proyecto, es que es un proyecto muy comunitario, ¿no? En total, de todas las personas que hemos sido parte de esto, desde los equipos, los convocantes, la gente que ha hecho, la ilustradora que es de Puebla, que es la Mari Lechuga, la lechuga ilustradora, por ejemplo, somos como 70 personas, ¿no? De edades desde 19 hasta 67. O sea, sí está variado, y desde Sonora y Chihuahua hasta Quintana Roo. Y eso también es importante porque a través de la visión transgeneracional se puede entender diferente una problemática, ¿no? Yo te platicaba fuera de esta grabación acerca de una problemática que yo vi muy de cerca en la sierra, con un tema de gasoductos, de un Walmart que se quería construir ahí en la Sierra Norte, y te decía, bueno, es que cuando tú te adentras, lo ves de otra manera. Y el hecho de tener la opinión de personas de diferentes generaciones, de diferentes edades, pues de alguna forma te permite entender la problemática. Hay quien te dice, no, joven, pues es que esto lleva 60 años, es que esto pasa desde que mi abuelito, es que, y ustedes quieren solucionarlo ahorita, es que es un proceso histórico. Y los jóvenes como que ignoran esa parte y traen el ímpetu de decir, no importa la historia, no importa, no porque así haya sido siempre, así tiene que seguir siendo. Sí, ha sido como que también, como hay equipos que hay gente de diferentes edades, justo, ¿no? Como que estas visiones y de repente estas
discusiones no de pelea, ¿no? Discusiones de compartir puntos de vista de desde dónde lo abordamos, cómo lo hacemos. O sea, también en este proceso, por ejemplo, que implicó reportear y con rigor periodístico, ¿no? Construir un guión narrativo y además una producción de audio muy bien cuidada. También hubo como de repente muchas de, híjole, yo nunca he hecho esto y no me salió, y ya me lo regresaron. O sea, obviamente sí hubo ese shock, ¿no? Sí. Y también, o sea, desde los equipos y hasta de quienes supervisaron y acompañaron los procesos, que era, pues no es lo mismo que ya trabajas con alguien que se dedica 24/7 a reportear, que estás con alguien que está de lleno en un proceso de defensa o de comunicación comunitaria, que no reportea para investigar, sino digamos que reportea del día a día. Entonces también ha sido como de repente logramos empatar lo que hace cada quien y aprender los unos de los otros y construir esto, ¿no? Que el resultado final es muy lindo porque digo, son historias como muy narradas, muy lindo. Las narraciones también como en los campamentos, ¿no? Algunas compañeras y compañeros que, ay, es que me da pena mi voz, no sé qué. Y a la hora de escucharlos dices, wow, parece así narración profesional, ¿no? La voz así, toda la locución y es muy natural. Es natural, aparte uh-huh. Es como, bueno, ahora le dicen muy orgánico, Ajá. Yo le digo es muy natural, fluye por sí mismo. Porque además en las comunidades, no me dejarás mentir, hay como una tradición, ¿no? De contar historias. Uh-huh. Hay una tradición narrativa oral que se va aprendiendo generación tras generación y es una de las formas pues más, digamos, pura de educación, ¿no? Paulo Freire, que yo creo que viene a colación mencionarlo, este pedagogo que se dio a conocer de manera muy fuerte en Brasil por su libro Pedagogía del Oprimido, hacía precisamente énfasis en esto, ¿no? En que la gente de las comunidades tiene su propia forma de comunicarse, tiene sus propias voliciones, sus propias voluntades, tienen su propia forma de entender el mundo, su propia cosmovisión de la realidad. Y de repente la gente de la ciudad los permeamos de una manera un tanto violenta, cuando supuestamente queremos educarlos o queremos comunicarlos. Y lo mejor es dejarlos que lo hagan por ellos mismos, de acuerdo a la forma en la que están acostumbrados, porque es la forma más natural de hacerlo. ¿Qué han visto ustedes en ese proceso cuando comparamos la manera en la que nos comunicamos en la ciudad con una comunidad de estas? Sobre todo los tiempos, ¿no? Los tiempos y la propia accesibilidad. De decir, o sea, si tú eres un reportera en la ciudad, ya sabes que tienes el celular, duermes con el celular aquí, ¿no? Así lo tienes encadenado, ¿no? Pero ya de repente dices, bueno, hay comunidades donde no hay señal de teléfono y si llueve no hay ni internet por 4 días. Entonces no hay manera de que avancen con el guión, ni avancen con el reporteo, y es entender la lógica de cada lugar, ¿no? Que incluso en comunidades rurales o entre lo rural y lo urbano o completamente campesinas, o en el proyecto hay de todo, ¿no? Cada una también ha funcionado de manera distinta, porque hay, por ejemplo, comunidades que están en comunidades rurales, pero como están más cerca de un centro urbano, tienen mejor conectividad. Claro. ¿No? Y depende también de lo que se dedique, ¿no? Hay algunas organizaciones que sí se dedican a la comunicación comunitaria, entonces también tienen este chip de estar más aquí que en la noticia y tal, y otras que no, que trabajan otro tipo de procesos, ¿no? Por ejemplo, las compañeras del tercer episodio de Cedesa en Guanajuato, que es una historia de mujeres que tienen un sistema de construir cisternas porque ahí hay grandes empresas están llevando su agua y además el agua potable está contaminada. Entonces, las mujeres se reúnen y construyen la cisterna, hay todo un proceso y tal, entonces la organización que lo cuenta es de ahí y trabaja construyendo con las mujeres estas cisternas. Por ejemplo, ahí es como que urbano, rural, claro, pero no se dedican tan de lleno a la comunicación. Tienen una radio que tiene poquito tiempo, pero digamos que su trabajo del día a día es más que nada estar ahí en la construcción, en la recuperación del agua, que es distinto de repente a una radio comunitaria, ¿no? Que también tenemos compañeros y compañeros de Cuetzalan, de Radio Tzinaca, que ellos son radialistas 100%, ¿no? Ellos, por ejemplo, sí han hecho algunas investigaciones. Entonces también ahí está como bastante variadas las dinámicas y también las visiones, pero de alguna manera siempre se terminan encontrando y todas las historias tienen un punto en común, ¿no? Que es de la organización comunitaria nace algo esperanzador, ¿no? Pues yo te agradezco muchísimo que hayas estado conmigo compartiendo este café, platicando, dándonos a conocer algo tan importante como es la comunidad, o sea, en el sentido amplio de la palabra, de formar comunidad, desde la trinchera que ustedes manejan, que es el periodismo, pero bueno, al final considero que es una labor muy importante y te quiero pedir que poco a poco nos vayas invitando
a los compañeros que hacen diferentes cosas dentro de la organización para que podamos conocerla de manera más amplia y más profunda. Muchísimas gracias, Aranza. Gracias a ti por el espacio y pues los invitamos a escuchar Periodismo de lo Posible. Ahí está nuestra página y estamos en todas las plataformas, somos de libre descarga y reproducción, así que si los quieren descargar, rolar, compartir. Sí, para eso están y pues cada lunes su próximo episodio y esperamos vernos muy pronto otra vez aquí. Muchísimas gracias.